Sueco, bienvenido a Trapaleros, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. El tablero de la reina. Yo, si tú me lo permites, voy a empezar con un consejo que tú das a los lectores al comenzar. Dices, no pierdan nunca el control del centro del tablero, enroquen al rey para protegerlo, todos querrán matarlo, y no duden en sacrificar las piezas necesarias para avanzar posiciones. Y piensen que hasta el último peón puede alcanzar la octava casilla y cambiar su destino. Comienza la partida, muevan ficha. Comencemos a mover ficha, Luis. Sí, es un inicio que quiere plantear las posiciones, ¿no? de lo que es la novela, ¿no? de lo importante que son diferentes figuras, de lo que hay que saber sacrificar tus fichas a veces, quemar tus barcos, ¿no? cuando sea necesario, y que efectivamente todos podemos cambiar nuestro destino, ¿no? Dentro de la novela hay muchos personajes que cambian su destino, tienen un destino en inicio muy desgraciado y terminan siendo figuras muy importantes. Esta novela, El tablero de la reina, nos explica el nacimiento del ajedrez moderno, basándose en esos primeros documentos que dan movimiento total a la reina. ¿Qué relación tiene el ajedrez y la reina Isabel la Católica? Bueno, es lo que quiere decir la novela, ¿no? lo que quiere explicar. Claro, nosotros tenemos que ver que el ajedrez, como comentas, el ajedrez moderno se crea en España, eso es algo que hay que reivindicar, ¿no? Y la gran variación es la reina. La reina viene de una figura anterior, que era un hombre, Narferza, que era una figura defensiva que protegía al rey. Entonces, sobre el siglo XIII, más o menos, cambia la reina, pero mantiene esos movimientos limitados. Da poco juego, para que nos entendamos. De repente, en el siglo XV, eso cambia. Y la figura de la reina se convierte en la más poderosa del juego. Pero claro, estamos en la Edad Media. Entonces, ¿cómo puede ser que el juego más importante de la Edad Media, la figura más poderosa, sea una mujer, cuando la época no lo es, desgraciadamente? Entonces, claro, tiene que haber una razón muy de peso. Tienen que ver algún personaje femenino de la época que les impacta y que les cambie el chip, ¿no? Y digan, hombre, pues, ¿por qué no convertir la reina, que es lo que estamos viendo, en la figura más poderosa? Y todo hace pensar que es Isabel de Castilla. Comenzamos en el año 1468, Castilla, que se encuentra en un momento crucial de su historia. Alfonso de yo digo Trastámara, ¿es Trastámara? Trastámara, sí. Trastámara ha muerto y lo ha hecho en sospechosas circunstancias. Ahí está el misterio, en saber quién lo ha matado. Hay muchos misterios dentro de la novela, pero o claro, ese uno de ellos. Uno de ellos, sí, porque, claro, nos acordamos poco de los Trastámara, pero los reyes católicos son Trastámara. De hecho, es la gran dinastía de los Trastámara. Y es una dinastía, sobre todo en los reyes católicos, que crean un gran proyecto político mundial, casan a sus hijos con todos sus aliados para aislar Francia y con el objetivo de unir España con Portugal y crear una superpotencia a principios del siglo XV. Y el proyecto está muy bien pensado y muy bien ideado y muy bien llevado a cabo. Pero sale mal. No todo en la vida sale bien. Sale mal y no hay esa unión. Si se hubiera producido la unión de España y Portugal al principio del siglo XV, en plena carrera de las Indias, la superpotencia que hubiera nacido de ahí, en vez de ser enemigos España y Portugal, son el mismo reino, imagínate lo que hubiera sucedido, ¿no? Pero sale mal. Pero aun saliendo mal el proyecto de los Trastámara, se crea el Imperio Español. O sea, aun saliendo realmente mal su objetivo, ¿no? Ojo, y te quedas pensando, ¿y si hubiera salido bien? ¿De lo que estaríamos hablando? Bueno, pues en la novela se quiere también reivindicar, ¿no? Cómo España, Castilla en este momento y Aragón son reinos como de segundo nivel todavía, y cómo cambian el destino del mundo, ¿no? Uniéndose y teniendo, pues eso, un objetivo a muy largo plazo, ¿no? En la novela se habla mucho de tener objetivos a largo plazo, ¿no? No piensas tanto en el presente, sino date cuenta, cuando tú estás casando a tus hijos y preparando el contexto, tú estás pensando realmente en tus nietos, ¿no? En las siguientes generaciones. Hoy en día... Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, pensamos en el día a día, ¿no? Mucha gente no piensa más de hoy, ¿no? Aquí estamos hablando de 3 generaciones más adelante, pero ese es su objetivo. Vamos a decir quiénes son Gadea y Ruy, porque realmente Gadea es una joven que es la protagonista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, apasionada del ajedrez, pero también tiene una vida algo trágica. Sí, muy trágica. Pero quería suavizarlo ahí. Sí, bueno, porque la esperanza de vida en el siglo XV es 35 años. La mitad de los nacimientos mueren al poco tiempo. Estamos hablando de una época muy dura, ¿no? Entonces, que te quedes huérfana, me voy a decir que no es habitual, pero hay muchas posibilidades de que suceda y que tu vida sea muy desgraciada. Entonces, este personaje pues, va en ese camino, ¿no? De que su vida sea
muy desgraciada, pero tiene una habilidad que es saber jugar muy bien al ajedrez, tiene dotes para el ajedrez, y eso le cambia la vida y hace que tenga una esperanza, ¿no? Una tabla de salvación que le hace progresar. Rui es un cronista amante de la historia y de los libros, ¿no? Sí. Igual que tú, de la historia de los libros. Sí. Efectivamente. Sí, a mí me apasiona efectivamente los libros y la historia y el patrimonio. Entonces Rui es un personaje muy de su época, ¿no? Porque es un hombre de armas, pero a veces es un hombre de letras, ¿no? Que ahora nos choca mucho, ¿no? Pero en la época es muy habitual, lo era Cervantes, lo era Lope de Vega, por ejemplo, lo es Jorge de Manrique, también sale en la novela. Entonces Rui lo que está obsesionado es con la verdad histórica, con contar realmente lo que sucede, ¿no? Y eso es algo también muy actual, ¿no? Que estamos siempre indagando, reescribiendo la historia, pensamos que es de una manera y de repente aparece un manuscrito, se hace una excavación arqueológica y nos cambia y nos pone la vuelta a la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la historia durante mucho tiempo se ha manipulado, ¿no? Y se ha ocultado, siempre los vencedores reescribían su historia, los perdedores desaparecían y parecía que no habían existido. Entonces es un personaje que hace mucho de reivindicación de la historia y de lo importante que es la historia hoy en día para entender el presente y atisbar cómo puede ser el futuro. Hablabas de Jorge Manrique porque también aparece como personaje, o Beatriz Galindo, la latina. Sí, claro. Beatriz es un personaje muy jugoso para una novela, porque estamos en el siglo XV, las mujeres no pueden ir a la universidad, pero ella va de oyente a la Universidad de Salamanca, que es la universidad más importante de la época, en lengua hispana. Y se convierte en una gran latinista. Y a través del latín consigue entrar en la corte y servir a Isabel la Católica. Y hoy en día el barrio más famoso de Madrid se llama La Latina por ella, que es que hay mucha gente que no lo sabe, que piensa que se llama La Latina no sé por qué, pero es por una mujer que su don era el latín y la gramática. Y dentro de la novela es muy importante esta mujer porque es muy inteligente, porque nos enseña la importancia de las palabras, de los idiomas, de la lectura y lo sabe llevar además al campo político. Y también fundamentales el cardenal Carrillo o su sobrino Pacheco. Sí, son personajes históricos muy controvertidos, muy duros, pero son muy de su época. Yo tampoco los juzgo, ¿no? Realmente lo que hacen es ser personajes de su época que pues velan por sus intereses, que normalmente no son los del rey, ni los del reino, ni los ciudadanos como tú y yo, sino que son los suyos, los de su familia. Entonces son personajes que manipulan y sobre todo que manosean, se puede decir, al rey, a la corona, ¿no? Muchas veces nos pensamos que los reyes medievales podían hacer lo que quisieran, y no es verdad. Los reyes medievales estaban muy limitados. El concepto de monarquía que tenemos nosotros, del absolutismo, es de épocas posteriores. Nos pasa como todo, hay muchas cosas negativas, además, casi siempre, que se las echamos a la Edad Media, como la Inquisición, como la caza de brujas, todo cosas negativas, y es que no son medievales, son del 16 y sobre todo del 17, y por lo que sea se las hemos echado a la Edad Media, ¿no? Entonces la novela también, por otro lado, quiere mostrar lo que es realmente la Edad Media, ¿no? Limpiarla de todos estos estereotipos que intencionadamente han manchado la época medieval, y la época medieval es muy distinta a lo que nos imaginamos. Y las vidas de todos los personajes, hay muchísimos más evidentemente, transcurrirán en ese pleno ascenso al poder de Isabel la Católica, que dices que desde nuestra visión es imposible entender la magnitud que tuvo Isabel. Claro, es que es imposible, no nos ponemos ¿cómo nos vamos a poner en el papel del siglo XV de una niña, es una niña, una infanta, no es ni princesa, es infanta, que tiene delante a su hermano, a su hermanastro y a su sobrina, o sea, es la cuarta en la línea sucesoria, no tiene que reinar, que la intentan casar 4, 5, 6 veces, sobre todo con mandatarios extranjeros, para mandarla lo más lejos posible de España, de Castilla, para que no dé problemas. Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Y ella, siendo una niña y sin ningún aliado, y dentro de poco sin ningún familiar en la novela, consigue decir que no sucesivamente, pues 2 veces al rey de Portugal, a otros grandes nobles de la época, y al final se casa con quien quiere. Entonces, claro, tú te imaginas... Y de una forma un poco particular. Hombre, también. Claro, ya lo creo, se casan en secreto, con Fernando cruzando Castilla, disfrazado, sin un duro, no tiene ni un duro. Ya sé que esto choca decirlo, pero los reyes no tenían ni un duro, los reyes católicos, porque todavía eran simplemente unos príncipes. Y es un personaje que cambia la época, revoluciona, por supuesto, una mujer que no tendría más que haber terminado como, pues eso, como esposa de un personaje importante o incluso en un convento, pues termina siendo la primera gran reina de Europa. Y Luis, ya que estamos hablando de ajedrez también, ¿la reina nunca pierde porque sabe retirarse a tiempo?
sabe cuándo dar el paso adelante, que eso es muy importante en la vida, ¿no? Ella, por ejemplo, en la novela, cuando muere su hermano, los partidarios de su hermano le dicen que coja el testigo de su hermano y que continúe la guerra, porque además están ganando. Lo cual sería lo lógico, han matado a tu hermano, estás ganando, lo lógico es que cojas la bandera y sigas hacia adelante. Y ella, en cambio, retrocede y da un paso atrás, que eso no se entiende. Lo que está haciendo es esperar al momento adecuado, ¿no? Ella sabe, ella quiere ser reina, ella quiere mandar, ella quiere gobernar, pero sabe elegir cuándo tiene que dar el paso. Eso sí, cuando lo da con todas las consecuencias y es ella la que se corona reina. Dices que tus novelas siguen el sistema de capas. Sí. Que hay una capa de base histórica, una segunda de misterio y una tercera que es puramente la trama. Claro, y en este caso está todo como, todas esas capas están como cosidas con el ajedrez, ¿no? Que es el hilo que las va cosiendo y las va uniendo y tú pasas de una capa a otra moviéndote a través del hilo del ajedrez. Esto es complicado de explicar, pero claro, es la manera de llegar a más lectores, ¿no? Claro, si yo te cuento solo una novela histórica, pues le va a interesar a que le gusta mucho la historia, pero es un público limitado y además yo quiero contar más cosas. Si te hablo solo de la parte del ajedrez, pues si no te gusta el ajedrez no te va a llamar la atención. Si te hablo solo de la parte de misterio, me vas a decir la parte histórica. Entonces, claro, yo te voy llevando por todas esas diferentes temas y capas y necesito un hilo conductor, que en este caso es el ajedrez. Pero es muy complicado porque hay que encontrar puntos de equilibrio, hay que encontrar muy bien cómo hacer esos cambios, cómo pasar de personajes históricos a personajes de ficción y que en el fondo tú no lo sepas, ¿no? Claro, tú conoces a Jorge Manrique, pero hay gente que no. Entonces, cuando leas el personaje de Jorge Manrique, te dirás, ¿y este personaje es ficticio o es histórico? Igual te vas a investigarlo, pero Claro. yo lo que quiero es que tú no entiendas la diferencia, ¿no? Entonces, esto es complejo. Y a estas alturas la pregunta de si el ajedrez es una metáfora de la vida sería un sí rotundo, ¿no? Sí, desde luego, es un juego, es una disciplina que sirve muy bien para entender las aspiraciones humanas, ¿no? Es una metáfora de la sociedad, es una metáfora de la guerra, pero también lo es de la política, de la diplomacia, el ajedrez. Yo en la novela hago un juego que leí mientras estaba haciendo la documentación y me pareció curioso, que hay determinados autores que dicen que es como las matemáticas y la música. ¿Qué quiero decir? A ver si lo explico. Nosotros no hemos inventado la música. La música está en la naturaleza. Nosotros lo que vamos es descubriendo las notas y una vez que entendemos ese lenguaje podemos reescribirlo y hacer canciones y melodías, pero las notas y la música está ahí, nosotros no lo hemos inventado. Las matemáticas pasa lo mismo, nosotros no hemos inventado las matemáticas, ni la física, hay unas reglas de termodinámica, hay unas reglas matemáticas que están en la naturaleza, que la naturaleza se rige por ellas y nosotros lo que vamos es descubriéndolas, ¿no? Nos cuesta más, nos cuesta menos y vamos haciendo. Pues hay quien dice que el ajedrez es lo mismo, que el ajedrez no lo inventamos nosotros, sino que es un juego que está ahí y lo que hemos hecho es redescubrirlo, descubrirlo, pero que estaba ahí. Entonces me parece una cosa muy bonita y también lo aplico en la novela. También una de las preguntas, hablando del ajedrez, que tú haces mismo, es cómo es posible que a pesar de toda la tecnología, los videojuegos, la realidad aumentada y tal, un entretenimiento como es el ajedrez de hace 1000 años siga estando de moda. Hombre, claro, es que mucho cante. Tú piensas, ¿qué distracciones no tienes ahora? ¿O ahora? qué juego, no? Claro. ¿Le ha pasado eso? Ninguno. Pero en nada, tú tienes los videojuegos, el cine, el móvil, 1000 cosas, la inteligencia artificial, yo qué sé, ¿no? Y en cambio, nos sentamos aquí tú y yo a jugar una partida de ajedrez 5 o 6 horas, ¿no? Choca, ¿no? Choca. ¿Cómo puede ser? Pues sí, puede ser precisamente porque el ajedrez tiene algo especial, ¿no? Con lo complicado que es hoy en día concentrarse, ¿no? Estar una hora haciendo lo mismo, ¿no? Sin tocar el móvil, qué complicado es, ¿no? Pues tú piensas que en una partida de ajedrez tienes que estar, pues eso, a veces hasta un día, ¿no? Entero. Tiene que tener algo muy poderoso el ajedrez para que a los habitantes del siglo XXI nos llame tanto la atención para que esté ahora más de moda que nunca. Online, está muy arraigado eso. Sí, yo otro día que estaba con un periodista en Madrid, me comentó, me dice, ha salido una información de que hay más gente ahora mismo jugando al ajedrez que al fútbol. Eso, en una sociedad muy futbolera como es la nuestra, Total. pues llama muchísimo la atención. Pero claro, es que el ajedrez es global, se juega mucho online y tenemos que pensar que hay regiones del planeta donde no se juega al fútbol, pero en cambio sí se juega al ajedrez. Vamos a ir terminando, pero decías lo del patrimonio antes también, que eres un gran amante. Las piezas de ajedrez más antiguas de Europa están en España. Sí, están en el Bierzo, en León. Y eso es muy interesante también. El ajedrez durante una época también fue visto como un tesoro.
Entonces tenemos ajedrezes incluso en catedrales, junto a las reliquias del santo de la catedral tenemos ajedrez, normalmente islámicos, ¿no? Que eran parte de regalos y de tesoros que se intercambiaban. Puedo decir que el ajedrez ha servido para muchos aspectos, ¿no? A lo largo de la historia. Hay que tener en cuenta que es un juego indio, que nace en la India, que pasa a Persia, de Persia al Islam, del Islam entra a la península ibérica y se expande por todos los reinos cristianos, y luego nosotros lo llevaremos a América. Entonces, claro, la historia del ajedrez en sí misma es apasionante y es algo que yo creo que nos había puesto hincapié incluso en la Guerra Fría. Es el contexto en donde deciden los soviéticos disputar la guerra a los norteamericanos, ¿no? ¿Qué es mejor, el comunismo o el capitalismo? Y lo vamos a decidir jugando al ajedrez. Y poco después, cuando llegan los primeros grandes ordenadores, va a haber hay partidas del campeón de turno mundial contra el ajedrez el ordenador más moderno de ese momento, para ver si las máquinas ya no superan en inteligencia, ¿no? Y tiene que ser jugando al ajedrez, no resolviendo un problema de matemáticas, sino jugando. Curioso, ¿no? Pues eso, algo tiene el ajedrez. Ya esta es la última. ¿El ajedrez no está hecho para jugar, está hecho para soñar? Sí, precisamente porque los jugadores profesionales de ajedrez no necesitan el tablero. De hecho, juegan sin mirar el tablero, solo miran el tablero para mover la figura. Ellos tienen la partida, muchas veces están mirando al público y cuando ya saben qué movimiento hacer es cuando mueven, ¿no? El tablero es algo accesorio, no es necesario para jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, claro, te invita a que realmente tú tienes que imaginarte el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente movimiento. Tienes que soñar, ¿no? Tienes que imaginar esos movimientos. O sea, a mí también me pareció algo muy interesante y en la novela lo utilizo mucho. Luis, ¿El tablero de la reina es tu novela más ambiciosa? Sí, desde luego, sí. Yo intento Es que el reto de tener que superarse constantemente, sí, es verdad. difícil. Sí, hombre, algún momento llegará que ya no podré decir lo de que es mi novela más ambiciosa, ¿no? Pero sí, es muy compleja. Yo creo que cualquiera que la lee, sobre todo, además me lo dice, ¿no? Se dan cuenta de que, claro, es como un gran puzzle donde luego todo encaja, ¿no? Y me dicen, ¿es difícil ese encaje? Digo, pues claro que es difícil, muy complicado, ¿no? A mí me ha costado mucho. Pero precisamente la clave ha sido tener las ideas muy claras desde el principio, ¿no? Las novelas hay que estructurarlas muy bien. Lo que no, claro, esto de que algunos autores escriben con la hoja en blanco y a ver lo que escribo, ¿no? Eso en algún tipo de género puede funcionar, pero en novelas de 600 páginas tienes que tener las ideas muy claras de a dónde vas, porque si no te vas a perder por el camino. Pues gracias, porque tus pasiones, el ajedrez, la historia y la literatura, ha dado como resultado El tablero de la reina, que es una gozada leerlo. Muchísimas gracias.